para hacer respetar los resultados. Por eso, Camila, para los venezolanos y para quienes no conocen parte del periodismo de Venezuela, a esta hora hablar con Sebastiana Barraez es tal vez muy importante. ¿Por qué? Porque ella es la periodista especializada de más renombre dentro del tema militar en Venezuela. Conoce bastante bien cómo se trabaja, cuáles son las divisiones, qué es lo que está pasando dentro de la FARC. Sebastiana, gracias por acompañarnos a esta hora en Blue Radio. Hola, buenas tardes. Un saludo para ustedes, para la audiencia. Señora Barraez, aquí ciertamente hay un movimiento del alto mando militar. Queda Vladimir Padrino como ministro de la Defensa, fiel a Nicolás Maduro. Pero la pregunta es, ¿cuál es la cuota de poder que estaría obteniendo Diosdado Cabello con este nombramiento? A ver, primero debo clarificar que no solamente hubo la sustitución de 4 oficiales de la Fuerza Armada. Nicolás Maduro cambió casi todo el alto mando militar ampliado. Eso, entre otras cosas, incluye a 7 de los 8 comandantes de regiones de defensa integral, que son los que realmente tienen poder de mando en Venezuela. Además de eso, pues, si bien es cierto, sustituyó a los comandantes mencionados del Ejército, la Aviación, la Armada, también lo hizo con el de la Milicia Nacional Bolivariana. Nicolás Maduro, por otra parte, si bien es cierto que ratificó al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y al comandante estratégico operacional, pues hizo 2 cambios que son muy, muy relevantes y muy importantes. Me refiero a la sustitución del director general de contrainteligencia militar, el mayor general Iván Rafael Hernández Dala, y al jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el general en jefe Gustavo González López. Es ahí donde precisamente se observa y se determina la disputa interna que hay entre los sectores de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Ahora, pero ahí perdóneme Sebastiana, yo la interrumpo, porque claramente para nosotros los nombres son desconocidos, pero podemos, digamos, entender lo que significan o tratar de entender lo que significan estos cambios. Quiere decir que los cambios que hizo Nicolás Maduro con estos nombres que usted nos está diciendo es para quitarle poder a Diosdado Cabello, para tener el mayor control de la situación en Venezuela, porque tal vez con Diosdado Cabello metido en los temas de inteligencia, sus tentáculos estaban yendo mucho más allá de lo que él quería. No, al contrario, Camila. Nicolás Maduro le acaba de dar mayor poder a Diosdado Cabello, no solamente desde que lo nombró ministro del Interior, sino que incluso la exigencia de salir del general Hernández Dala, que era el jefe de la Guardia de Honor Presidencial y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, es una solicitud sin duda alguna de Diosdado Cabello, que ha adquirido mucho poder. Es más, ayer, cuando Nicolás Maduro hacía estos cambios, era muy significativo que allí hubiese solo generales, además de Nicolás Maduro, que ocupa el cargo de comandante en jefe de la Fuerza Armada, pero que también estuviese presente Diosdado Cabello en un evento en el que no tendría nada que ver el ministro del Interior y Justicia. Sebastiana, yo le quiero preguntar sobre el post-28 de julio. ¿Usted cree que estos movimientos que hace Nicolás Maduro se debe a que adentro de la Fuerza Armada Nacional hay un descontento por cómo se robaron las elecciones? Mire, después del 28 de julio, Nicolás Maduro no solamente es que no ha podido estabilizar el país, es que cada vez está muchísimo más inseguro de lo que ocurre en la Fuerza Armada. Por eso, uno de las consecuencias que tiene lo ocurrido el 28 de julio es lo que sucede ahorita con estos cambios militares, pero más aún, es que Nicolás Maduro necesita el soporte de una Fuerza Armada paralela como la que ha hecho con sectores de la milicia, que también es importante sepan, la milicia no está conformada por militares, más allá del que los comanda. La milicia está conformada por civiles armados, pero por otra parte, además alimentados por una organización
que conocen muy bien en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, que hace vida en todo el territorio nacional, pero además con poder en sectores no solamente del oro, en la frontera, donde se ha ubicado, se ha fortalecido, y que además le garantiza a Nicolás Maduro un ejército paralelo, hombres armados que digamos que sí defenderían, en este caso, a la revolución bolivariana por razones económicas, lo que no haría ya a estas alturas la mayoría de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Señora Barraez, después de todo lo que ha pasado, después también de todos estos movimientos en la jerarquía militar, en su opinión, ¿Maduro y el chavismo quedan más protegidos, tienen más lealtad por parte del cuerpo militar, o todo lo contrario, ahorita estamos en un escenario de pronto un poco de más angustia y más incertidumbre para ellos? ¿Cuál es su opinión? Que está en una situación mucho más frágil frente a la Fuerza Armada, que Nicolás Maduro tiene que recurrir a hacer estos cambios militares porque necesita el soporte de Diosdado Cabello, pero Nicolás Maduro no está, digamos, no tiene un soporte fuerte en la institución armada, como realmente él, una de las grandes debilidades de Maduro en todos los años de mandato ha sido esto de la Fuerza Armada, porque nunca ha sido realmente aceptado. Ha tenido que pagar altas cuotas para garantizarse la lealtad y la fidelidad de un grupo de generales. Pero en estos momentos la Fuerza Armada es una amenaza para Nicolás Maduro, sin duda alguna, y mucho más después del 28 de junio. Recordemos que en Venezuela la Fuerza Armada tiene el papel, el rol importante de ocuparse de toda la protección del material electoral. Es decir, ellos fueron, los militares, los testigos principalísimos de lo que ocurrió el 28 de julio, donde sin duda alguna Nicolás Maduro perdió de manera avasallante, demoledora, las elecciones frente al opositor Edmundo González Urrutia. Sebastiana, yo quiero detenerme en uno de estos cuerpos, que es el Cuerpo de Inteligencia, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, conocido como SEBIN, que es tal vez el que más escuchamos frecuentemente aquí en Colombia, sobre todo después del 28 de julio, por cuenta de todas las detenciones políticas que hacen miembros de este Servicio de Inteligencia y que son trasladados al helicoide. Tengo entendido, y usted me corregirá, que aquí fue nombrado un primo de Diosdado Cabello, quien también fue nombrado hace poco como ministro de Justicia, como usted lo decía. Esto es un mensaje a que van a aumentar las detenciones políticas, porque Diosdado Cabello pues es quien más duro le da no solo a la oposición, sino que se ha metido incluso con el canciller colombiano, con el Senado colombiano. Esto sin duda es un mensaje de que entonces toma más control en el SEBIN Diosdado Cabello. Ok, puntualizo primero. El mayor general Rodríguez Cabello tiene solamente una coincidencia de apellido con Diosdado Cabello Rondón. ¿Es un hombre del grupo de Diosdado? Sí. Sí, es un oficial que ha respondido a los intereses de Diosdado Cabello, como muchos otros oficiales. Ahora, ¿por qué Nicolás Maduro, teniendo a Diosdado Cabello como un contrincante interno en la revolución bolivariana, en el mismo momento en que Hugo Chávez dejó a Nicolás Maduro como su sucesor, decide ahora darle poder a Diosdado Cabello como ministro del Interior? Bueno, porque sin duda necesitaba que Diosdado Cabello ejecute acciones mucho más represivas, mucho más violentas, porque como tú dices, no solamente que Diosdado se ha dedicado a dirigir amenazas, lo hizo antes cuando estaba el presidente Duque, por ejemplo, amenazas fuertes, directas contra funcionarios del alto gobierno colombiano. Sino que incluso lo ha hecho contra sectores opositores en Venezuela. Las amenazas de Diosdado Cabello se han materializado a través de las detenciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Es decir, sí, en estos momentos Diosdado Cabello es el hombre que ha asumido más poder del que ha tenido en los últimos 25 años de la revolución. Sí. Señora Barraez, digamos que con esta movida que ha hecho Maduro, lo que está buscando de alguna forma es atrincherarse
en un círculo muy cercano del que además desconfía, porque esa es la realidad de todo lo que está ocurriendo. Pero la pregunta, señora Barraez, es ¿hasta cuándo? Es decir, ¿hasta cuándo esa lealtad de Padrino López, de Diosdado Cabello, esa complicidad con Maduro, se podría romper? Es decir, ¿qué tantas posibilidades hay de que, no sé, externamente, por otros movimientos políticos y de otros países, se pueda romper esa complicidad entre ellos? ¿O usted cree que eso va a largo plazo? Es decir, que estas movidas lo que hacen es que se atrincheran más y con el fin de durar mucho más tiempo en el poder. Lo que pasa es que quedarse en el poder sin tener la mínima gobernabilidad, pues no le garantiza nada a quien esté en Miraflores, ocupando la silla de Miraflores. Y uno de los problemas que tiene Nicolás Maduro es que, si bien es cierto, ellos se han atrincherado en Caracas, en una especie de burbuja para tratar de gobernar con sectores cada día menores. Cada día hay menos gente que apoye la revolución y que esté dispuesta a sacrificarse además por la revolución bolivariana. Entonces, el drama que tiene Nicolás Maduro es que debe contar con el apoyo de quien lo ha adversado durante todos estos 10 años, 12 años que Nicolás Maduro ha estado en el poder, que es Diosdado Cabello Rondón. ¿Por qué? Porque el otro soporte fuerte que tenía Nicolás Maduro era el defenestrado ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, quien está supuestamente detenido, pero que a todas luces lo importante es que ya no cuenta en el espectro de poder en Venezuela. Señora Barraez, hay una premisa de la que parte todo el mundo, y es de ciertas lealtades que las dan por hecho, como si fueran un hecho y eso fuera irrebatible. Y le quiero hablar del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Estos cambios, ¿cómo afectan el poder de Padrino? ¿Lo dejan intacto, le dan más poder, le restan poder? Y si usted cree, es más su opinión personal, si usted cree que Padrino sí es tan incondicional a Maduro como todo el mundo cree, más ahora en la situación en que está Maduro después de las elecciones. Mire, el general Vladimir Padrino López no es realmente, nunca hubiese llegado a ser un hombre incondicional de Nicolás Maduro, porque el general Padrino López vino de cursar y de ascender dentro de la Fuerza Armada con razones de mérito. Cuando él llega al Ministerio de la Defensa, creo que le agarró algún gusto a quedarse allí, ha permanecido 10 años. El general Padrino López no tiene liderazgo en la institución armada. Es decir, él es un hombre de consensos, es un hombre que crea relaciones de afecto con sus subalternos, pero él no es realmente un líder. El último líder, así con fuerza, que tuvo nuestra institución castrense fue el general Raúl Isaías Baduel, que murió en prisión. Pero el general Padrino sencillamente es preso de una circunstancia en la que ha decidido continuar apoyando, y es que no tiene otra, de seguir apoyando al régimen venezolano, porque él ya es parte activa, responsable de los crímenes que se ha cometido el régimen venezolano, tanto en el sector militar como en el sector civil y policial. Esa es una situación que mantiene a Padrino López. Y yo no digo que él vaya realmente, de ninguna manera pienso que él vaya a liderizar ningún quiebre institucional. Es que no tiene fuerza para eso. Pero entonces, Sebastiana, según su lectura, Camila, según su lectura usted dice que hay un debilitamiento en el régimen de Nicolás Maduro. Si esto se sigue acentuando, podríamos estar hablando de un resquebrajamiento del régimen, de ese régimen autoritario, y si es así, ¿en qué podría devenir? Que se ponga un Padrino, por ejemplo, a liderar. Ya usted dice que tiene mucha debilidad, que no es un líder real, pero puede ser un Diosdado Cabello, o se puede dar un restablecimiento de la democracia en Venezuela si sigue este debilitamiento del que usted habla. Estamos justamente en ese punto en el que puede ocurrir el peor de los escenarios, que sencillamente Diosdado Cabello sea el sustituto en el poder y por la fuerza de Nicolás Maduro, o que se restablezca el sistema democrático en Venezuela
con la salida de la revolución bolivariana del poder. Como dice Sebastián, Hugo Mario, lo peor de lo peor que podría pasar en Venezuela. Es decir, que el reemplazo de Nicolás Maduro sea Diosdado Cabello, porque si hay alguien más radical, sanguinario, en contra de un sistema democrático que Maduro, es Cabello. Claro, sin duda eso sería lo peor, porque fíjese, Diosdado Cabello ha aspirado a gobernar el país, incluso cuando estaba Hugo Chávez en vida. Es decir, había planificado. Diosdado Cabello, en los cargos que ha tenido, por ejemplo, en la gobernación del estado Miranda, salió de allí del cargo y saqueó casi la gobernación antes de irse. Diosdado Cabello no tiene respeto por la legalidad, ni por la Constitución, ni tiene respeto por quien ocupa cargos determinados. Es sin duda una persona muy arbitraria y se convertiría en digamos que sería una desgracia realmente para el país de llegar a ser el sustituto de Nicolás Maduro. Repito, eso solo lo podría hacer por la fuerza. Diosdado Cabello no tiene, digamos, simpatía. Él no es un dirigente popular, es un dirigente al que le temen, pero no al que respeten o y mucho menos al que puedan, por el que sientan algún tipo de cariño, ni dentro ni fuera de la revolución. Sí. Señora Barraez, ¿existe aún el cartel de los soles? ¿Está activo en Venezuela? Es decir, ¿hay oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas Bolivarianas dedicados al narcotráfico, como se ha denunciado incluso por Estados Unidos? Y le pregunto si estos oficiales que están llegando a esos cargos de poder nombrados por Nicolás Maduro hacen parte de ese cartel. A ver, yo siempre he discutido el término del cartel de los soles, porque eso más bien ha permitido que muchos oficiales queden encubiertos y no se haya especificado la participación de oficiales dentro de la red del narcotráfico en Venezuela. Que hay oficiales muy altos y muy bajos en toda la estructura piramidal de la Fuerza Armada comprometidos con el narcotráfico, sí, y sobre todo, y más aún en los últimos años, porque se ha resquebrajado la institución, porque se le ha abierto la puerta al lavado de dinero de manera abierta, además con el quiebre de la moneda del bolívar venezolano, ¿no? Y eso ha permitido que los grupos del narcotráfico que pululan en nuestra frontera y en el territorio ya no solamente sean cárteles colombianos, sino que tengamos cárteles de Honduras, de México, que han logrado conquistar y convencer a muchos militares para que participen en ese nefasto negocio del narcotráfico. Y por supuesto hay algunos líderes militares que ya se han ido incluso de la institución armada sin haber sido nunca señalados de estar involucrados en eso. Algunos incluso viven en los Estados Unidos, porque digamos que con ese argumento del cartel de los soles, que nunca se ha identificado realmente ni cabecillas ni personas específicas, pues eso le ha permitido a una cantidad de esos altos funcionarios militares poder pasar, digamos, desapercibidos o agachados en toda esa estructura del narcotráfico y las redes del narcotráfico. Hoy en día hay mucho militar relacionado con el narcotráfico que además tiene relaciones con sectores políticos que hacen vida activa en nuestra frontera colombo-venezolana. Pues como lo decía Gonzalo Lázaro y Sebastiana, sin duda alguna, usted es una biblia en torno a cómo funcionan las fuerzas militares en Venezuela. Y por eso yo le agradezco enormemente que haya aceptado esta invitación para hablar con nosotros y nos enseñara de manera pedagógica lo que significan estos cambios que ha anunciado Nicolás Maduro. Yo quizá antes de despedirla tengo una última duda. Vi un artículo publicado en horas de la tarde ayer en el Miami Herald que menciona que van 10 semanas desde que Nicolás Maduro fue declarado como que ganó la elección, pero que no se sabe desde ese momento de Elvis Amoroso, que Elvis Amoroso, quien declaró a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones, a pesar de que ya se sabe que se las robaron, no se le ve en público desde ese momento. ¿Qué ha pasado con Elvis Amoroso? ¿Cuáles son las teorías que hay alrededor del tema de por qué no aparece?
Bueno, yo tengo una muy sencilla. Creo que primero el agitar que el señor Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso no aparece ha sido precisamente un trapo rojo de la propia revolución. Porque Elvis Amoroso es un hombre incondicional de la revolución, además por razones ideológicas, no tiene nada que ver con cargo, tiene que ver con su inclinación ideológica. Pero además creo que sencillamente lo desaparecen, por lo menos de la actividad pública y de los medios, porque es que el mismo día que él salió, el 28 de julio, a dar los resultados electorales, el número que dio de personas que votaron y de las que votaron supuestamente por Nicolás Maduro fue superior a la que dio en el último boletín en el que salió públicamente. Es decir, en lugar de demostrar que habían un mayor número de actas contabilizadas, pues este señor dio unos números que eran evidentísimos que se los había inventado, que no tenían soporte y obviamente el Consejo Nacional Electoral está violentando la ley, no ha presentado los resultados electorales como los exige la ley venezolana, la página del Consejo Nacional Electoral está fuera de circulación y la única vez que la activaron, pues sencillamente lo que demostraba era que las actas que había presentado la oposición se correspondían perfectamente con las que estaba presentando el Consejo Nacional Electoral en su página. Creo que por eso lo han silenciado, para que no hable y no siga cometiendo errores en público. Pues Sebastiana Barráez, periodista especializada en temas militares de Venezuela, una vez más, gracias por atendernos. Que tenga usted un buen día. Gracias a ustedes.